Ujú. Bueno, hola Juan. Bueno, podemos ir arrancando, ¿no? Tenemos una baja participación hoy. ¿Tiene alguna idea por qué? ¿Hubo algún examen hoy o algo? Bueno, preguntados a ver el partido. Eh, bueno, a ver, repasemos. La vez pasada estuvimos eh, analizando cómo extraer. Ahí estamos de vuelta. Bueno, ahí arrancamos, Juan. Uy, entonces salimos. Eh, bueno, la vez pasada habíamos estado con la obtención de los parámetros de un modelo a partir de las mediciones, ¿no? Sí. De eso, bueno, la guía tiene algunos problemas con ese mismo tema para que miren y digamos que eso, según cada sistema y según las distintas particularidades, puede ser distinto las formas que uno utiliza para obtener los parámetros. Pero bueno, siempre se trata de ver cómo hacer coincidir la señal de la simulación con la señal que se ve dentro de lo que se pueda, ¿no? Eh, bueno, lo que nos quedaba ver de esta primera parte antes de pasar al siguiente tema, que ya serían los sistemas de orden superior, es cómo hacer las simulaciones, pero directamente a partir de con un script, digamos, programando con el Scilab. El XCOS del Scilab es muy práctico porque te muestra gráficamente cómo es la sucesión de funciones y se pueden incorporar eh, funciones alineales, paquetes, bloques alineales y otras cosas más de forma gráfica y bueno, mientras no se rompan, anda bastante bien. Lo que tiene el XCOS es que por ahí si uno quiere hacer una simulación variando los valores de K, por ejemplo, que es de hecho lo que hicimos, eh, bueno, no sé, es un poco más complicado, tiene que uno andar haciendo varias simulaciones distintas. Eh, por eso viene bien lo que vamos a ver ahora, que primero, a ver, les voy a mostrar una cosa.
Yo eso les aclaro mientras que lo que veamos hoy lo voy a subir al aula, el script que vayamos a hacer. Cosa de que les quede una base para lo que después ustedes utilicen o de consulta, un Igual script comentado y demás. tenemos un script del cuatrimestre pasado, que yo lo dejé ¿Está? ahí. ¿Ya está? Ok. A ver si se ve ahí en la pantalla. Uy, cómo tarda esto. Sí, ahí lo vi, es ese mismo que tengo, está bien. ¿Me está mostrando la pantalla? No, pero lo acabo de ver en el aula virtual. Está, profe, se lo escucha robótico, le debe estar dando muy mal el internet. ¿A cuál de los dos? ¿A cuál? A mí. A Guille. Bueno. Igual, Guille, lo puedo compartir, lo tengo abierto acá el Scilab ya si querés y arranco con esto. A ver, ahí se me escucha un poco mejor. Sí, No. pasó. No, lo Pasó. mismo. Yo me escucho bien, no sé por qué me escuchan mal ustedes. Bueno, Juan, a ver, para compartir vos. Menos mal que te escuchás vos bien, porque si no ya estamos en un problema. Ahí va. Bueno. Poner toda la pantalla directamente. Scilab. ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, Sí, ¿Y ven la pantalla? sí, también. sí. Bueno. Ahí Yo no va. sé si esto generalmente ustedes lo tienen o no acá toqueado, digamos. Generalmente ustedes abren el Scilab y les aparece así, ¿no? Les aparece la consola. Que en esta consola, haciendo clic acá arriba, ustedes entran al Xcos. Y como decía Guillermo, ahí hacemos todo lo que es bloquecito, entorno más gráfico. Y está bueno porque también nos permite añadir cosas que tal vez con el scripteo serían un poquito más difíciles, como son las alinealidades y demás. Pero si nosotros obviamos todo ese análisis de alinealidades como la saturación y demás, podemos hacer otras cosas con el script, como son rápidamente, no sé, un recorrido por una sentencia de for, rápido cambiando parámetros, por ejemplo. Y así nosotros podemos ver una evolución de cómo es nuestro sistema a partir de distintos parámetros y todo eso nosotros lo hacemos de una sola ejecución de un loop que hagamos por script. Este es el sentido de usar script y no tanto Xcos, incluso también porque vamos a poder sacar cierta información, ciertos features, ciertas características muy determinantes para nuestro análisis y obviamente para hacer toda esa extracción de características la vamos a hacer por scripteo, ya que el Xcos es para otra cosa, como vimos. Para hacer el scripteo, si tienen así el Scilab, apenas lo abren, el primer botón arriba a la izquierda se abre un side note. Bueno, esto es restaurar, cancelar. Se les va a abrir una ventana, lo que pueden hacer es desde esta barra celeste que tienen, arrastrarla y se doquea ahí en el entorno gráfico de programación. Y bueno, acá lo que vamos a empezar a hacer, entonces como les decía, es mínimamente empezar a hacer una simulación de una función de transferencia. Ustedes ya saben ahora que una función de transferencia puede significar varias cosas. ¿A qué voy con varias cosas? Siempre una función de transferencia me va a representar una relación entre salida y entrada. Pero ya sabemos que una función de transferencia puede ser la salida y entrada de una planta, la salida y entrada a un lazo cerrado, y las dos van a ser funciones de transferencia, ¿no es cierto? Dígame si siguen o no, porque no los veo. Sí. Bien. Entonces acá lo que vamos a hacer es simular una función de transferencia. Después vemos si esa función de transferencia corresponde a lazo cerrado, a lazo abierto, ¿sí? Primer punto. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que definir la función de transferencia. Supongamos la función de transferencia G. Ustedes el otro día estaban laburando siempre con la de la pava, 0.5 sobre 2000, no sé, 400, supongamos, no me acuerdo cuánto era, por S más 1, ¿no es cierto? Esa era la expresión de la función de transferencia. Si yo ejecuto esto y quiero que esa G se guarde como variable,
con control L puedo ejecutar el entorno, me dice que S no está definida. Justamente es una variable que no está definida. Tienen dos maneras para definirla. Una es, cada vez que ustedes escriban S, durante todo su script, tienen que poner un porcentual. Entonces ahí Scilab la considera una variable simbólica y ejecuta y define G. Pero como ya sabemos y nos imaginamos que vamos a usar un montón de veces la letra S, una forma de definir la variable S en el entorno es la siguiente. Es un artilugio de Scilab, ¿sí? Esto no es nada... Definirla como un polinomio de grado 0 de variable S. ¿Sí? Es la forma que tiene Scilab. Entorno de scripteo de Scilab, no hace falta poner punto y coma, lo único que hace el punto y coma es que no se muestre su resultado en la consola. Eso es cuando, ahora vamos a ver, cuando hagan un vector de tiempo, por ejemplo, que son un montón de números. Si yo pongo el punto y coma, me ahorro todo el tiempo de ejecución de estar printeando en la consola cada uno de los números del vector. Como verán ahora, ejecuté, me dice que se ejecutó esta línea de comando, pero no me muestra el resultado. Como lo hacía antes, que me ponía, luego de la línea de comando, me mostraba el resultado. Profe, Sí, perdón, antes de que siga, no encuentro, porque mientras explicabas abría el Scilab. sí. ¿Cómo puso el SciNote en la misma...? Así, mirá, pará. 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 ¿Ves esta barra celeste que está acá, que dice sin título 1 SciNote? Sí. La mantenés apretada y manteniendo apretado ves que en el fondo, no sé si lo llegan a ver, cómo se va acomodando según donde ponga el mouse. Ok. ¿Lo llegás a ver? Sí. Y bueno, yo lo solté ahí para hacer una división. Ok, perfecto. Gracias. Para doquearlo ahí, de nada. Bien, entonces, hasta acá hemos definido nuestras variables y nuestra variable y función de transferencia. ¿Qué es lo primero que queremos hacer de esta función de transferencia? Y simularla. Básicamente, simularla. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos una entrada y que el sistema nos devuelva una salida. Para eso vamos a usar la función csim. Csim es simulación de tiempo continuo, ¿sí? Para eso, ¿qué información le tenemos que dar? ¿Qué argumentos le tenemos que dar a esta función? Les tenemos que dar en primera instancia, entre apóstrofes, el tipo de función de prueba que nosotros estamos usando. ¿Cuál es la típica que nosotros usamos? El escalón. Y el escalón en Scilab es step. ¿Sí? En esta función, step. Ese es el primer argumento que le pasamos a la función csim. El segundo argumento es un vector de tiempo, t minúscula, que ahora lo vamos a definir, lo definimos antes. Y por último, ¿qué función de transferencia es la que querés simular? En este caso, g. Esto me va a devolver los valores de la salida de la función de transferencia, como retorno de la función. Entonces vamos a poner i igual a csim step para un vector de tiempo t para la función de transferencia g. Este i va a ser la salida de g para una función de tipo step. Definamos antes la variable t de tiempo. Este es el tiempo de simulación, que va a ir entre 0 hasta, no sé, 1000, 10.000. ¿Sí? Cuando en Scilab ponemos esta línea entre un entero y dos puntos y otro entero, lo que vamos a hacer es generar un vector de números entre 0 y 10.000 de 1 a 1. ¿Sí? O sea, vamos a tener 10.001 valores. ¿Sí? Por el 0 inclusive. Lo que puedo hacer incluso también es marcarle entre medio de los dos puntos un paso intermedio, cosa de tener un poquito más de detalle. ¿Sí? 0, 0,01 y bueno, para no ser tan extenso, en vez de poner hasta 10.000 pongo hasta 1000, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, hasta ahora definimos la variable S, definimos la función de transferencia, definimos la variable de tiempo, nuestro vector de tiempo, y ahora le decimos, che, a este vector de tiempo quiero que lo utilices para simular un escalón en la función de transferencia g y me definas la variable i.
Error gravísimo mío, si yo acá no pongo punto y coma. ¿Por qué? Porque voy a perder 10 minutos mirando la pantalla que me van a estar generando y printeando en la consola todos los numeritos de los vectores. Tanto el T y el vector I. Ejecuto control L. Fíjense que a la derecha, yo esta sé que la puedo agrandar la fuente, esta ya a la derecha no. Tiene el explorador de variables. Le aparecen todas las variables que estamos usando, ¿no? G, S, T e I. T e I, dos vectores de mismo tamaño. Porque tiene la misma cantidad de datos la salida que la cantidad de entrada de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Para representarlo, voy a usar la función plot, en donde el primer argumento es el dominio, que sería t, el segundo argumento es i, que sería la imagen, el conjunto de imagen de ese ploteo. Ejecuto nuevamente. Y ahí tenemos la respuesta. Claramente 1000 me quedé recorto en el tiempo, ¿no? Esto es como que en el osciloscopio, cuando nos quedábamos cortitos con el tiempo de simulación. Ahí va. A ver qué pasó. A ver. No sé si se me está trabando la máquina o qué. Por la cantidad de números. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está una parte de la respuesta, ¿no? Vamos a poner un poquito más. Y acá vamos a poner nada más que ahí. ¿Me siguieron hasta acá, chicos, lo que hicimos? Sí, sí. A ver, ¿qué hicimos hasta acá? Representación gráfica de la salida de una función de transferencia G, dado un escalón. Escalón unitario, step, es escalón igual a 1. Detalle y pregunta para ustedes. Si yo quiero representar la salida para un escalón pero que no sea unitario, un escalón con altura 90, como hacíamos en la pava eléctrica, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué propiedad puedo usar? ¿Qué puedo hacer? ¿Entendieron la pregunta, chicos? ¿Mm? La Claro, pregunta porque es, ahí simularon para la entrada de escalón unitario, pero nosotros en la pava eléctrica, por ejemplo, la entrada a la pava no era un escalón de 1 watt, era, no sé, 1800 watts, era distinto. En ese caso, ¿cómo hacen para, o si lo venden del ciclo completo, era una entrada a 85 grados? ¿Cómo hacen para obtener la entrada o la simulación cuando el escalón no es un escalón unitario, sino es un escalón que tiene un número distinto de 1, ya sea 1800 watts o 85 grados, según el caso, o lo que fuera, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? ¿Me escuchan bien ahora o más o menos igual? Sí, Sí, se sí, se escucha mal, pero se entiende la pregunta. Bueno, de vez en cuando sonás como Daft Punk, pero está bien. no se podría el valor ese multiplicarlo por R, ¿no? Por el 0,5. Bueno, está bien, sería una posibilidad. ¿Y por qué estarías multiplicando esa altura del escalón por 0,5? ¿De dónde dedujiste eso?
Está bien lo que estás diciendo, pero ¿de dónde lo dedujiste? Y pues sería, si haces el escalón por la planta, ¿no? Eh, sería Está la, bien. sería la transferencia por la entrada y tenemos la salida. Claro, el numerador de la transferencia por el numerador de la entrada. La entrada del tipo escalón es 1 sobre S, el escalón unitario. Pero cuando tenemos escalones de otro módulo, de otra magnitud, estaríamos hablando de esa magnitud sobre S, ¿no? O sea, se Sí. multiplicarían los numeradores. Bien, está bien. Ahora, si yo pongo la G y la multiplico por el escalón, veo como que estaría modificando la G, digamos, ¿no? O sea, la planta en sí, la definición de la planta. Pero si hacemos como si fuese una... ¿cómo es que se dice? Un factor común. En mismo cuando lo ven, por ejemplo, en el teorema del valor final, ese 90 puede estar multiplicando afuera a la salida, ¿no? O sea, yo puedo hacer la salida de 1 sobre S, eso me va a dar un valor, pero eso lo puedo multiplicar por 90 también, ¿o no? Propiedad de que sean lineales también los sistemas. Claro, sí. A lo que voy es lo Sí. siguiente. Si yo acá en vez de multiplicarlo por 90, lo que hago es simularlo tal cual como está y a este resultado lo multiplico por los 90. ¿Se entiende? ¿Qué sería la propiedad homogénea esa? Claro. En realidad Ah, el homogéneo tiene que ver con el cero, sí, pero tiene que ver con el factor. O sea que si yo multiplico, recuerden el factor que es, si yo tengo x y obtengo y a la salida, y después, en vez de tener x de entrada, tengo 4 por x, lo que tengo que tener, si el sistema es lineal, es 4 por y. sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces acá lo que yo digo, bueno, 90 por csim, es decir, todo este vector lo multiplico por 90. Y esto lo que hace es multiplicar a cada uno de los elementos del vector. A ver, vamos a probar, control L. Bueno, 90 no, sería 180, dijimos, 1800, que era la entrada de la planta, ¿no? Si G sería la pava, la entrada de la pava no es 90, la entrada de la pava es potencia. Y la potencia eran 1800. 2025. Ah, habíamos dicho al final 2025. 2025, bueno, Ese es el último valor. Sí. bueno, ahí va. Y si querés ponerle el tau, a ver qué vimos la vez pasada. 0,51 la resistencia térmica y el tau 3180. Bien. Comentarios, aclaración, justamente. Para aclarar, para comentar, ustedes lo que entreguen, lo que necesiten anotar en el script, son las dobles slash, ¿sí? Doble slash y ya está. O sea, acá ya pueden comentar todo y listo. Transferencia de una pava eléctrica, ponele ahí si lo decís yo. Ah. Bien. Bueno, en el apunte que hay, está el apunte, ¿no, Guille, de Scilab en el aula virtual? Ya me olvidé. Sí, parece Está que sí, a ver. lo que es En la cosas introducción. de ploteo, si quieren cambiar los colores, si quieren poner puntitos, si quieren... tienen un montón de cosas para ir para hacer. Como también tienen, bueno, ustedes ya deben saber, ¿no? El help siempre de, de cualquier entorno de programación es lo mejor que hay, pero bueno. Bien. Cosas que podemos hacer con esto además de simular, digo, aprovechando que estamos en el entorno de desarrollo, haciendo un script. ¿Se acuerdan que
nosotros dijimos en el caso del control proporcional que con el K obteníamos distintos valores de tiempos. No me acuerdo si habíamos llegado a sacar la conclusión de la variación de los polos. Algo creo que sí, lo dijeron ya lo habíamos hablado esto. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es, de rico, primero, averiguar los polos de la planta. O sea, si yo tengo esta expresión y no agarré la calculadora, o una expresión más complicada, y no agarré la calculadora y quiero sacar los polos, lo podemos hacer por consola o por una línea de código en el scripteo. ¿Cómo hago eso, por ejemplo? G es un objeto en realidad. La planta, así como la definí, pasó a ser un objeto. Y ese objeto tiene atributos. Por ejemplo, numerador y denominador. Si yo pongo g.den, no sé si lo están viendo en la consola abajo, ¿eh? Ahora Sí, estoy en la se ve. consola. Sí, sí. Me devuelve esa parte del objeto que es el denominador. Y si yo llamo a esa parte, a esa información, y le pido sus raíces, lo puedo hacer con roots. ¿Sí? En donde fíjense que ahí me dice, bueno, ok, tenés una raíz y es igual a tanto. ¿Sí? ¿Cómo la pedí? Roots y el polinomio. El polinomio g.den es el polinomio correspondiente al denominador de la función de transferencia g. Nada, acá saqué un número. ¿Tiene lógica? Sí, tiene lógica. ¿Cuántos polos tiene que tener una función de transferencia de primer orden? 1. 1. 1, exacto. Entonces, hasta acá, digo, bueno, por lo menos pude conseguir una información más. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Como les decía antes, puedo plantear un for. Ahora, ¿qué podemos variar en una función de transferencia? Digo, la función de transferencia, si es de una planta, no la voy a cambiar la función de transferencia de una planta. Pero lo que sí pueda cambiar es la función de transferencia de lazo cerrado si controlo a una planta con un controlador proporcional, por ejemplo. O no. A ver, ahí capaz que se me perdieron. Yo hago un control proporcional de esta planta de la pava eléctrica. Para representar ese control proporcional a lazo cerrado, ¿qué función de transferencia tengo que usar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la función de transferencia a lazo cerrado? Era lazo abierto sobre uno más lazo cerrado, ¿no? Claro, eran los bloques a lazo abierto sobre uno más los bloques a lazo cerrado. Sí, Y si tenemos el diagrama típico, digamos, que nosotros usamos, que es controlador K y G, y cierro el lazo, ¿cómo sería esa función de transferencia? Sabemos las T. T Sí, mayúscula acá igual a ¿cuánto? K por K, G G. sobre 1 más K por G. Ah, y H puse, nada que ver. Está. Bien. Ahora, claro, yo defino T, es la función de transferencia a lazo cerrado, ¿no? me faltaría definir K, ¿no? Todavía. Eso, muy bien. Yo voy a decir eso. Si ejecuto ahora, K no tiene ningún valor. Acá supongamos, vamos a ir de a poco. Vamos a agregarle un valor acá. Vamos a poner 10. 12, ahí está. 12. Ahora voy a poner una... Voy a copiar y pegar para hacer más rápido. Ah. Uy, ¿qué hice? Voy a poner un final. Vamos a poner I de lazo cerrado. Y acá, ojo, porque acá se confunden a veces. ¿Qué función de transferencia tengo que simular? T no sería. Claro, si yo quiero simular la transferencia a lazo cerrado porque quiero simular mi sistema de control, tengo que hacer la simulación sobre la función de transferencia T, no sobre la planta. ¿Sí? Y ahora, mi entrada, mi step, ¿qué me va a representar? ¿Qué me tiene que representar?
nueva simulación. ¿Quién tiene que ser el step de entrada? La referencia. Exacto. ¿Y la referencia en unidades de qué? ¿Cuál sería la referencia en este caso? La unidad es la misma que la salida. ¿Pero sería de potencia también como la planta? No, sería temperatura. Temperatura, sí. Claro, acá ¿por qué lo voy a dejar? La pregunta mía es, ¿acá dejo un 1 o por qué lo multiplico? ¿Qué referencia le ponemos? Sería la temperatura a la que se quiere llegar, ¿no? Claro. Bueno, 85, ¿no? 85, claro, 85. 85. ¿Sí? Entonces acá estoy definiendo la variable de la salida del lazo cerrado como una simulación de una función de transferencia t en un vector de tiempo t minúscula que ya está definido arriba, con la entrada de escalón multiplicado por 85, ¿sí? ¿Qué hago? Nada, vuelvo a plotear. Para no hacer lío de plot, simplemente corto este y lo pego atrás. Después vemos las maneras de plotear varias veces. Hay que ponerle ILC. Plot, sí. Ah, pensé que me decía lo otro. Sí. Bien, veamos. A ver si no me erro de nada. Punto y coma acá, punto y coma acá. Nada. Pimba, ahí va. Bueno, ahí tenemos la salida de mi función. Ahora, ¿es la salida de qué? ¿De mi planta o de mi sistema de control? El sistema. Claro. Sí. Bien. Que bueno, ya sabemos que porque es control proporcional va a tener un error de estado estacionario, ¿no? En este caso llegó a 73. Claro, sí. Pero nosotros que habíamos estudiado en la teoría del proporcional, ¿qué pasaba si aumentábamos K? Disminuía el error, Exacto. digamos. Y si nosotros quisiéramos ver cómo es la evolución de esa disminución del error estacionario a medida que aumentamos K y lo estábamos simulando en el Xcos, lo que teníamos que hacer es ejecutar, ver que nos dio el osciloscopio, cerrar el osciloscopio, cambiar el valor de K, ejecutar y así hacer un loop nosotros haciendo todos esos cambios. Acá en el código vamos a hacer eso mismo, pero vamos a decir, che, de una sola tirada, recorreme el K de 12 hasta un K de, no sé, de 1000, yendo de 10 en 10. ¿Sí? Vamos a poner 100, más cortito. O sea, 12, 112 y así hasta llegar a 1000, ¿sí? Pero esto lo que voy a hacer es que lo haga dentro de un for, ¿no? For para, o sea, para acá. Voy a hacer arriba, para. For K igual 0. No, de 0 no, dijimos de 10, ponele. A 100, a 1000. ¿Y qué voy a meter adentro del ciclo de for? Primero la definición de la variable t, porque por cada ciclo se tiene que redefinir, porque una variación de k, ¿no? Segundo, por cada definición de t que haga, la simulación y también el ploteo, que cuando los ploteos están adentro de un for, lo que van a lograr es que cada curva que se dibuje se plotee en una misma ventana, ¿sí? No me va a generar 100 ventanas distintas. A ver si anda esto así. No anda, parece. Estos warning que tiran atrás, les paso a comentar qué es mientras. Estos warning, lo que le está diciendo es:
vos me estás diciendo en el CSIM, en el argumento número 1, es asumido de tiempo es asumido como tiempo continuo. Para quitar ese error es un reemplazo que hay que hacer. Un reemplazo no, perdón, una definición, una redefinición que hay que hacer, que es decirle al entorno de desarrollo, digamos, a este script, que G en realidad es un sistema lineal de tiempo continuo. ¿Sí? Es simplemente eso. Es decirle, che, esta G es de tiempo continuo. Un sistema lineal. Con eso, los warnings no se tienen que ver más. Ay, no cerré esto. Igual no me está dando. Pa. Rafael, acá del Forte que está en mayúscula también. Claro, tengo Jaja, muy bien. Sí. Y es que es sensitive. Muy bien. A ver. Ahí va. Bueno, fíjense como en 10 estaba por acá y ya 120, 1000 y todo eso ya se está pegando. Más como una señal tendiente a ser como una señal cuadrada, ¿no? Parece. Parece por la escala de tiempo. Fíjense que todo esto se da en los primeros 50 unidades de tiempo. Las primeras 50, las primeras 100, se está dando ese transitorio, ¿no? ¿Me siguen, chicos, la experiencia que estamos haciendo? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, obviamente ustedes ya sabrán ahora cómo, por ejemplo, ya se imaginarán, cómo, por ejemplo, averiguar todos los polos de la función de transferencia a lazo cerrado, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Quiero hallarlos y que se muestren en consola. Y habría que poner en el for el root y con la función de t. Bien, entonces pongo O bueno, root sí. e.den, ¿no? Claro, para el Sí, sí. denominador. Claro, sí. Esto lo defino como variable de polos. Y acá puedo poner, por ejemplo, por cada ciclo que haga un dis, el que muestre en la consola, que ponga, no sé, polos a lazo cerrado. Acá ponemos polos, ¿no? A ver qué da. Ahí está. Bueno, esto es lo mismo que
yo por lo menos uso Python, pueden poner marcadores en la cadena de caracteres y poner variables, ¿no? Y todo te queda todo en un mismo rengloncito. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, tal vez se podría poner el valor de K por cada ciclo. Exacto, sí, le digo para hacer eso, tipo, Ah. para K igual a tanto, polos a lazo cerrado y a lazo abierto abajo, no sé. Y ustedes así van sacando un montón de información en una ejecución solamente, ¿sí? Eso es lo interesante del script. Sí, está bueno. Obviamente el script tiene su debilidad, como decía antes. Si quiero simular un control on-off, bueno, sí, lo puedo hacer. Voy a tener que agregar un if, básicamente. Va a quedar medio desprolijo, ¿no? Pero lo podemos hacer. Digo, al fin y al cabo, tienen que programar un control on-off en un Arduino o un control proporcional en un Arduino también. Tal vez se vuelve un poco engorroso cuando hay que empezar a agregar muchas más alinealidades como son las saturaciones, como lo son las bandas muertas de los motores. Cada alinealidad que ustedes van a agregar es como agregar una instrucción más dentro de mi script que va a tener un if seguramente, que va a entrar dentro de un if. ¿Se puede hacer? Sí, más engorroso nada más. Pero para lo que es algo así lineal, que no tengo ninguna saturación ni nada de eso, viene bastante bien. ¿Se entiende? Chicos, ¿alguna duda de esto? Ahora bien. Todo ok, por lo menos. ¿El resto? Y si quisiera, no sé si querés que lo vea ahora, Guille, decime si no. Yo lo propongo, decime si sí o no. Si quisiéramos ver representados con algún puntito cómo va variando los polos de la planta, ¿se podría llegar a hacer? El diagrama, decís, en el ploteo. Sí, Sí. dale, hagámoslo ahora. Sí. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Se podría representar cómo varían los polos de la función de transferencia según voy variando K? ¿Cómo lo puedo hacer eso? ¿Qué propuesta hacer? ¿Se entendió lo que quiero hacer? No estoy seguro. Quiero representar en un plano los polos que van teniendo o que vamos consiguiendo de T a medida que voy variando K. O sea, todos los que aparecieron acá en la consola, que ya que lo tenemos acá, podemos ver que a medida que K fue aumentando, el polo se fue alejando del eje imaginario, ¿no? Del eje Y. Fíjense, arrancamos con 0,001 negativo y nos fuimos a menos 0,14. Quiero representar esa variación. ¿Los polos se representan en un plano en particular o no? ¿En qué plano se representan los polos? ¿Se En un acuerdan de plano eso? cartesiano. Claro, pero ¿qué tenía como el eje X y como el eje Y? ¿Quiénes eran? ¿El real y el imaginario? Claro, es un plano complejo, exactamente. Más allá de que sea un plano complejo, en el plot de Scilab le tengo que dar el conjunto de X y el conjunto de Y. Como es un sistema de primer orden, acá por lo que vemos en la consola, son solamente polos con parte real
no nula, y la parte imaginaria nula, porque no aparece nada, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos que hacer es los polos, nosotros tengamos, voy a hacer dentro del for, vamos a sacar la parte real, porque el polo debería ser un número complejo. Se saca así. Real sería en inglés. Y la parte imaginaria como, ay, a ver acá, IMG, a ver, vamos a probar. Voy a hacer acá una cosa de juguete a ver si me sale, a ver. Complex A es igual X 4 1. Así definí acá, por ejemplo, definí un número complejo A, ¿no? En la consola. 4 más I. Con la función complex. Entonces yo ahora le digo, quiero que me digas la parte real de A, 4, y la parte imaginaria de A. No, im no era. No, imag. ¿Siguieron lo que hice? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, si de cada polo que estoy definiendo en un ciclo de for, yo puedo sacar la parte real y la parte imaginaria, esto lo puedo representar en un plano. Y ese plano va a ser conjunto de dominio, la parte real, ¿sí? Esa va a ser mi X, y la Y va a ser imag. ¿Sí? Como acá en el mismo for tengo dos funciones plot, lo que voy a jugar es con algo que es con la función figure, que va a definir una figura, se va a posicionar en una figura antes de llamar a la función plot, para que sepan dónde tiene que plotear cada cosa, ¿sí? A ver ahora. No, no es esa la función, ¿eh? No. Va a dar Pero te error. digo. SDF. A ver. SDF es Set Defined Frame. Set Default Figure. Default Figure, ok. Pero pones figure antes, para que te cree las dos figuras antes del for. No, afuera del for. La tiene que crear una sola vez. Figure 1 y figure 2. Y ahí SDF1, claro. A ver. Sí, igual hay algo que le falta que le va a mandar error. Pará. Claro. Esto es así, miren esto. Acá hay una apreciación que hacer. Polos. ¿Qué número es el polo? O sea, el valor que tiene esta variable, el último valor que adoptó esta variable polos. Así, como ya no tiene parte imaginaria, en realidad lo que está mal que haga Scilab es que te lo tira como un real. Entonces, cuando vos le decís, dame la parte imaginaria de polos, me dice, no, está bien, pará. Pará. El plot tenés que ponerle una X, ¿no?
Sí, pero no ese es el error. Acá en el 18 me está dando error. Claro, esto dice que no tiene argumento. No. Suena. Sí, y la otra que falta hacer es que en este plot yo lo que quiero marcar son puntos, no una línea. Entonces lo que puedo hacer es decirle que cada valor me lo marque así, si pongo una O me va a marcar un redondelito, si pongo una X me va a marcar una X, y bueno, son todos los caracteres para representar en el plano. ¿Vos decís que con figure 1 y figure 2 no anda? No, figuras para crearla. Pero ahí te lo estaba haciendo, ¿no? No. No, me hace uno, pero el otro no. A ver, ¿por qué no pones 0 y 1? En realidad tienes que cerrarlas todas. ¿Tenés un close al primero antes de todo? No, la cerrada de ejecutar igual. Número 2. Claro, porque vos definiste la 2 y se quedó con este. Este no está haciendo nada. Y cuando le pongo el No. argumento... Por eso para mí era otro. No es el SDF. Es el get current. Es parecido. Esta vez. Create figure. A ver. Está bien. A ver. Vamos a poner así. Frame 1. Dos. Y acá en figure. A ver si no entendí mal. ¿Qué pasa en la comida? Se espera un valor entero. Bueno. Esperen que me equivoqué entonces. Pareció ver otra cosa en el ejemplo. Che, pero estoy haciendo lo mismo. F figure y figura llama F. Ahí Bueno. figure, Sí. no sé si tiene algo que ver, pero no tiene argumento figure. Claro, yo primero la define sin argumento. Acá, mirá. Sí. Y después para llamar, dice make window F de current figure. Se lo llama con el nombre de la variable. Claro, pero en el Scilab está con el 1 y el 2. No sé si estará jodiendo eso. Ah, no. No, esto es un carácter. Claro, en mi caso sí está así. Okay.
esto después lo resolvemos para la otra, si no, pero... Uf. ¿Cuánto más me crea? Bueno, después veo esto porque no me sale. Vamos a dejar el lado para ser más rápido y avanzar, vamos a sacar el ploteo de las respuestas. Y listo, Pone seguir. solo un ploteo, dale. Para no complicarnos con eso. Bueno, ahí va. Ahí se están ploteando los politos. Que más que 0 debería ser una X, ahora me di cuenta. Los polos los vamos a plotear siempre con X. Igual, yo había hecho esto una vez, un script de esto. A ver si lo tengo acá. SCF. Current Figures. ¿Lo escuchaste? Con C. SCF. Claro. Sí. A ver, espera. Quiero ver una cosa. No, acá no está, espera. ¿Se puede copiar y pegar lo que ya hice? Este es el que había hecho antes. Miren chicos, este comando es para... También... Voy a pegar ahora. Es para poner en el ploteo... algo, una cadena de caracteres, digamos, en el mismo ploteo. Entonces yo le digo, vos le tenés que decir en la posición en la que lo querés poner, que justamente la posición es donde está el polo, si quieren pueden poner así en la misma que está el polo, y ponen como un string, como una cadena de caracteres, el valor de K. Entonces ahí le va a poner también en el mismo ploteo, va a figurar. O no. O no. Ah, para. Ahí está. Para acá igual a 10, para acá 110. Bueno. En fin. ¿Ven lo que se puede hacer con el scripteo, digamos? Podemos hacer un montón más de cosas, ¿no? Empezar a hacer otro tipo de análisis más allá de la simulación que hacemos con el XCOS. Tal vez nos permita hacer un análisis más cuantitativo.
Digo, porque más allá de la representación gráfica, para obtener esta representación gráfica tenemos los valores en un vector guardados, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno. No sé, Guille, ¿querés si querés agregar algo más o si ustedes chicos tienen alguna duda de las cosas que se pueden hacer hasta ahora? Creo que es una de las gran cantidad de herramientas que van a usar hasta ahora. Después, a lo sumo cambiarán en el controlador, pero las herramientas son estas, las que tienen que usar. Podemos ver una herramienta más. Si me dedico solamente a herramientas, podemos ver una herramienta más. Pero que no viene al caso a esta altura de la materia, capaz, que es cómo graficar bode. No, está bien, eso viene después. Ya con esto por estamos. O sea, lo que vimos hoy es que ya ven cómo programar con el Scilab. Igual se supone que en métodos matemáticos algo vieron de esto, ¿o no? O estoy medio... Sí. Sí, vimos. Ah, bueno. Sí, no muy a fondo, pero vimos. Bueno, bien, Bueno. listo, entonces. Mejor. Ahí en el campus, lo que tienen, igual, Juan, vos que haces, subís el script lo subís al campus Sí, después. este yo había hecho en el 2020, lo encontré en mi repositorio Bueno, del hay 2020. uno subido del cuatrimestre pasado y... Este creo que no está. Este es lo mismo que hicimos hoy, un poquito más, obviamente, desarrollado. Fíjense que tiene una planta sencilla cualquiera. Y acá está todo el tema del... Nada, justamente de las ventanas. Y es un script como robusto. O sea, acá le podemos poner cualquier planta y va a andar siempre y se va a ajustar siempre la ventana de una buena forma. ¿Sí? Más allá del valor de G o de la función de transferencia que le pongan. ¿Sí? Nada, eso. A ver si ponemos la misma que está acá. De última subo ese, Guille, por eso te decía. Igual subí el que estoy haciendo hoy, después si querés subir Bueno. otro más, subí. A ver si funca. ¿Qué pasó ahí? Bueno, después vemos. A ver qué hice. Lazo cerrado con K. Ah, bueno, no, claro, me adelanté acá. Bueno. Eso es otro tema. Está bien. Estamos viendo polos de la planta. Polos planta. Está bien, son los polos justamente de la planta en sí. Y después tenemos, porque uno puede poner una pava eléctrica, que es un sistema de primer orden, como también puede poner una planta de un orden mayor, ¿no? Entonces quiero estudiar dónde estaban esos polos y después a lazo cerrado. Y en la otra ventanita, en la otra figura, me está ploteando todos los polos cuando varío un parámetro de mi controlador. ¿Sí? Que este controlador todavía no lo vimos. Bueno. Creo que ahí está lo de Scilab, ¿no, Guille? Sí. Bueno, después, a ver, estoy revisando acá de la clase pasada, nos habían quedado algunas preguntas, no sé si recuerdan. Les pongo, miren, cerra la pestaña. Ahí está apareciendo. Bueno, ¿se acuerdan que esto estuvimos haciendo la vez pasada, no? Sí. Descarga, carga y finalmente llegamos acá.
Esto fue, ¿hoy qué es? Jueves, el lunes vimos esto. Claro, hoy es jueves. A ver, ¿se acuerdan que la capacitancia, la capacidad del agua o de toda nuestro sistema, agua, pava y demás, nos había dado un 50% más que la que se supone que es un litro de agua? Nos había quedado pendiente este interrogante, que es un interrogante más bien de índole físico. ¿Cómo puede ser que la medición nos dé un 50% más que la estimación física que habíamos hecho, ¿no? ¿Alguien tuvo alguna idea en estos días sobre este tema? ¿O se les ocurre algo ahora? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué era esto? Sí, sí, no, yo estuve pensando, pero la verdad que no se me ocurrió nada. A ver, nosotros la habíamos energía, visto. perdón, era la energía necesaria para subir 1 grado la temperatura del agua Claro, y nos había dado 50% exactamente. más. Claro, nos dio que necesitábamos un 50% más de energía que lo que habíamos calculado según la capacitancia del agua sola, digamos. Pasa que la capacitancia del agua, la calculada, la universal, ¿qué Sí, agua es? ¿Es H2O? O sea, sí, es H2O, sí. porque nosotros en la pava no hay H2O, literalmente. Tipo, ahí está como contaminada, por decirlo de alguna manera. Bueno, vos decís que tiene otra, hicimos el cálculo estimativo de agua destilada, vamos a decir, y nosotros no tenemos agua destilada. Esa Supongo, no podría sé, ser son la estas diferencia. ideas que se me ocurren, no sé. Bueno, está bien, es una hipótesis. A ver, nosotros, esto nos dio distinto, lo otro fue el retardo. ¿Se acuerdan el retardo? ¿Por qué, cómo justificamos el retardo que tenemos entre que yo le doy calor y se empieza a calentar? Creo que también lo podíamos atribuir a la inercia que habíamos hablado de esa clase. Está bien, la inercia es una buena palabra para describir el fenómeno. Pero esa inercia la asociamos a alguna característica física en concreto también. Sí, terminaba la temperatura, digamos, subía un poco más de lo normal luego de haber cortado el proceso. Sí, está bien, pero la pregunta es ¿qué es lo que generaba esa inercia? ¿Por qué se producía ese efecto de inercia? Y habíamos visto dos efectos. Uno era que la resistencia tardaba en bajar la temperatura, por lo tanto seguía calentando el agua. Y la otra era que el agua se calienta primero abajo y después sube y eso te da también como una especie de Claro, retardo. exactamente. Exactamente, esos son los dos fenómenos. O sea, uno, el segundo que dijiste es que simplemente el agua no tiene temperatura homogénea. Entonces nosotros lo suponemos como un capacitor, como si fuera todo homogéneo, pero no es la realidad. Pero lo primero que dijiste es que primero se calienta la resistencia. Ahora, entonces la resistencia tiene que tener también una capacidad térmica, si es así. Sí. O sea que lo que se calienta no es solo el agua, sino también la resistencia. O sea, hay más materiales como se dice, en cuestión en nuestro sistema. Podríamos agarrar y pesar cuánto es la resistencia térmica, a ver de qué material es y hacer el cálculo también de su resistencia térmica. Pero bueno, ahí sería una explicación por lo menos parcial, ¿no? De por qué. Es como que hay más cosas para calentar que solamente el agua. Claro, en realidad vos calentás la resistencia y la resistencia se encarga de calentar el agua. Claro. ¿Y se le ocurre algo más que hay que calentar además de todo eso? El Agua, termómetro. resistencia. ¿Cómo? El termómetro. O sea, lo que Bueno, usamos. también, pero debe ser despreciable, pero efectivamente es así. Es alguna capacidad térmica debe tener. ¿Y qué más? Si yo toco la pava eléctrica, de aparte de la pared, ¿la voy a sentir fría, caliente, a temperatura ambiente?
Depende de cuándo. Sí, o sea, Bueno, cuando está a 90 grados. No, sí, caliente y también debe tener una capacidad, ¿no? Claro. Exactamente. O sea que además del agua, ya miren, contamos la capacidad térmica que debe tener la resistencia calefactora y la capacidad térmica que deben tener las paredes de la pava eléctrica. Ya tantas cosas que ni tiene sentido ponerse a hacer más cálculos, ya tenemos la medición. Pero bueno, es más, dicho así, es probable que la capacidad térmica varíe obviamente con la cantidad de agua, pero no en forma necesariamente proporcional. Por ejemplo, la capacidad térmica de la resistencia es un valor fijo, tenga medio litro de agua o 1 litro de agua. La capacidad térmica del agua va a variar con su cantidad de agua. O sea, a lo que voy, nosotros tenemos un valor empírico para 1 litro de agua y si yo quiero saber el valor empírico para 1,5 litros de agua, probablemente no sea simplemente multiplicarlo por 1,5 ese valor. Pero bueno, me parece que es importante esto, interesante para ubicar los límites de nuestros modelos, ¿no? Nosotros partimos con una suposición y después, bueno, más o menos estaba por ahí. O sea, el orden de magnitud del valor que teníamos no estaba tan lejos. Pero fue necesario hacer una medición para ajustar nuestro modelo. profe, Sí, una consulta. Si supongamos un estado ideal donde el agua está en vez de en un recipiente de plástico, está Sí. en un recipiente que tiene un mínimo traspaso de energía, o sea que es como que no sé cómo explicarlo. Está Como muy que, bien aislado. claro, está un muy bien termo, por aislado ejemplo. térmicamente. ¿No haría que el agua Sí. caliente más rápido también al no perder energía con el...? Sí, Ah, ok. Puede ser. sí. Sí, porque vas a. Perdón, vas a aumentar tu R. De todas maneras, digamos, todos los recipientes donde vos lo pongas va a tener Ah, alguna perdón. capacidad Sí, térmica, es medio inevitable eso. Pero es perdón. verdad que, bueno, hay algunos que tendrán más, otros menos. ¿Qué vas a ver, Juan? No, que claro, que vas a aumentar o sea, el R, aumentarías el R. Pasa que si aumentás el R, parecía que fuera al revés, ¿no? Bueno, igual son dos problemas Parecía que, distintos, ¿no? parecía que fuera que si aumento el R, tarda más. Vamos al caso de un termotanque eléctrico. El termotanque eléctrico sería algo más parecido, ¿no? Esto que estamos haciendo, ¿no? Y todas estas pruebas que estamos haciendo. Es algo que vos lo querés que se caliente, lo querés mantener caliente la temperatura del termotanque eléctrico y que tratar de que no pierda. O sea, tiene que tener una resistencia térmica muy grande, de manera tal de que pierda poco calor. Eso por un lado. Pero bueno, ponele que también podés querer que tenga una capacidad térmica que no sea tan alta para que caliente más tan rápido. Igual, de las dos cosas, si vos lo que querés es mantener calor y que el calor que vos le das, en definitiva, termine yendo a la canilla cuando te bañás, por ejemplo, lo más importante sería que tenga una resistencia térmica alta, porque de última, si el termotanque tenés que destinarle energía a calentarlo, bueno, qué sé yo, de última es energía que quedó ahí, que la tenés que dar la primera vez que lo calentás y que si baja un poco la temperatura del agua, pues se la devuelve un poco el agua, hasta te puede ayudar y todo. Pero bueno, efectivamente concluimos que la pava eléctrica no solo queremos que sea un aislante térmico, sino que descubrimos que hay otro elemento que es la cantidad de calor que almacenan sus propias paredes y la resistencia calefactora en sí, ¿no? Eso también. Bien, muy bien. ¿Alguien hizo la simulación de después con los valores estos últimos simulados? Sí, yo pude graficarlo. Sí, sí, también. ¿Incluyendo el retardo? Sí, o sea, por separado, una simulación con retardo y... Ah, buenísima. Podés mostrar la que tiene con retardo, ¿no? Ok.
saco esto. Ahí. ¿Cómo le tengo que sentar? Bueno, ahí les puse las simulaciones que las suban ahí en la actividad 3, la que sería la actividad que hicimos con Control On Off, ¿no? Todas las cosas que faltan. ¿Se me escucha mejor ahora o igual que siempre? Así, con la distorsión incorporada. Yo escucho bien. Ah, bueno. Ah. Bien. ¿O no? Ahí se ve, ¿no? Sí. Ok. Sí, acá lo hice con el bloquecito para agruparlos, el delay. Pero no estás mostrando el bloquecito porque estás compartiendo Ah, ok, ahí la comparto. ventana. Ahora sí, creo que debería verse. Ahí se ve, sí. Acá están los dos. Sí, ahí se ve el delay group que dice 17, ¿no? 17, sí. Y después, bueno, la planta es lo que teníamos como valores. Claro. Y bueno, la gráfica a ver si me genera bien. Estuve igual testeando porque tampoco estaba muy seguro, pero bueno. ¿Hasta cuánto llega ahí? ¿Arriba? Hasta 95 y después abajo un poco menos que 80. Ah, mira vos. O sea, pasa más o menos lo que decíamos, ¿no? Que sobrepasa un poco más la O sea, temperatura. esto estaba seteado 85 más menos 5, ¿no? Sí. Sí. O sea que cortó. Lo que pasa es que como no las tenemos superpuestas las dos, no se ve plenamente, pero bueno. Claro, sí, yo lo puse aparte. Pero sí, los parámetros. Acá hay 85 sí. y la histéresis es más o menos 5. O sea que tendría, supuestamente, con nuestro modelo inicial hubiera llegado a 85 más 5, 90, y sin embargo llegó a 95 ahí. Claro. Sí, sin delay Bueno. Llegaba a 90. Ya no sucedía que se sobrepasaba. Bueno, pero fíjense que hemos logrado así una primera aproximación a este efecto que teníamos antes, ¿no? Sí. Esto incluso te permite simular qué pasa si vos le metés una estéresis de 1 grado, por ejemplo, de 0,1. Claro. A ver, 0,1. Esto también lo tenemos ahí en las mediciones. Mirá vos. A ver, pero mostrá a ver cuánto es la diferencia entre el de arriba, pues no se ve tan bien acá. A ver. Quiero meterle zoom. Sí, te anda el scroll, capaz que con el scroll le puedes hacer el mouse. Ah, más fácil, sí. Entre 90 y 80 puede ser. Sí, ahora se achicó. Ahora está en
Sí, 90.2 y No. 80 y... ¿Cuánto está? 90.2 y 84. Bueno, muy bien, nuestro modelo se acerca un poco más a la realidad ahora. Bueno, buenísimo. No sé, Juan, me parece que con esto, o sea, ya estamos con esta parte. Tenemos que pasar a la que sigue. Sí, sí. Yo El lo tema que único ya que hasta quiero sacar de ahora, conclusión, sí, yo lo que quería sacar de conclusión a todo esto y que a ver si ellos la podían hallar es la siguiente cuestión. Creo que ya lo habíamos hablado igual, pero ustedes con una función de transferencia de primer orden habían dicho que tenía error estacionario. Acá lo que deberíamos hacer o sea, esa conclusión la sacamos con un control proporcional. Me parece que lo que podemos hacer ahora es hacer con este mismo bloquecito de planta más retardo, es hacer el control proporcional de lo último que habían hecho y sacar conclusiones. ¿No, Guille? Como para, cambiar el controlador acá. claro, ya pasar al proporcional con retardo para avanzar. Bueno, O sea, dale. a este mismo. ¿Podés, Nico, hacer eso? Agarrá el que tenés abierto, Sí, le sacás el control de tipo control on-off, el Smith Trigger ese, la estéresis, y ponerle un proporcional. ¿Y qué le metemos? 200 o ok. 250, por ejemplo. Ujú. Y vemos qué pasa. Ay, pero mostrarnos la pantalla. Así, Sí, estoy ahí armándolo. ¿El K cuánto entonces? no sé, 300. Después vemos si lo cambiamos. Y de paso, digo, este es el ejercicio que falta que suban es uno de los que falta que suban en los foros, O sea, el control proporcional de la pava. Creo que hay uno solo que habían subido. Ahí está. A ver, no, tendría que modificar un poco el... ¿Qué causaron? ¿Qué causaron? Ah, me falta unir acá. 200 puse. ¿Podrías poner qué es el que entregó el grupo, qué es lo que ya entregaron 500 para compararlo? Bueno, Por favor. Y achicarle un poco el tiempo. sí. A ver, Ah, el único tema que, a ver, habría que ponerle la saturación, ¿no, Juan? No. Por ahora, no. No, bueno, No. estamos sin saturación. Sí. acá está, lo tengo seteado de esta forma el periodo de refresco. No ves muy bueno. ¿Cuánto dice? ¿8.000? 8000. Ponele 4.000. 4.000 y 4.000. Y ponele el tiempo de simulación 4.000 también. Ahora probamos la saturación igual, Mirá, Bueno. vamos primero con. Ahí está. Ahí va, listo, no hizo falta. ¿Qué hizo ahí? Bueno, a ver, Bueno, inclusive está un poquito cortado, así que también se puede poner un poco más. sí. Y es más, fíjate que tenés algo re loco, que la acción de control, que es lo que está abajo, Sí, evidentemente pasa al lado negativo. Ya claro, sabemos que también. eso no se puede dar y que también tenemos que poner la saturación, como decía Guille recién, pero teóricamente, si fuera un sistema lineal, como lo estamos planteando ahora, que estamos viendo el lazo, yo acá ya tengo un problema. Mostrame, o sea, viendo esta imagen, mostrá en pantalla el lazo de control, porfa.
Desde la gráfica, ¿no? De Xcos, eso, minimizar los resultados de la salida. O sea, Ah, ya ok, ok. considerando que vimos. Yo digo, teníamos, por ejemplo, el grupo 5 presentó que con un K de 500, con la planta de primer orden, teníamos un error a estado estacionario mínimo, porque era de un 5% más o menos, pero no tenía, no tenía todos estos sobrevalores. Y además, volvemos al mismo... Mira, ahí lo encontré. 0,5% de estado estacionario, decía, error de estado estacionario. 0,5%. Nosotros vimos en la clase que un sistema de primer orden tiene que tener error de estado estacionario. Y que por más que aumentemos el K, imposible de que tenga un error de estado estacionario nulo. Y ni hablar de sobrevalores. Porque si tangencialmente no llega al valor de referencia, menos lo va a pasar como muestra la simulación. Fíjate, Nico, la simulación, la salida. Ahí está. Acá la pasa, sube, baja. Es medio como que no tiene nada que ver, o parece no tener nada que ver con lo que vimos hasta el momento. Entonces ahora la cuestión es cómo explico este fenómeno. ¿Qué es lo único que cambie de la simulación? Del grupo 5 con esto. El retardo. Claro. Solo le agregué el retardo. Ahora, agregando el retardo ya... No solamente tengo algo totalmente distinto, sino que tampoco cumple con lo que vimos hasta ahora en la materia. Porque me van a decir, profe, el sistema de primer orden no tendría que tener sobrevalores. No tendría que tener error. ¿Tiene error de estado estacionario nulo eso? Fíjate, Nico, con el datatip. ¿Qué referencia le habías puesto y a cuánto llega a 85. establecerse? ¿Y llega a Claro. 85? Y Al no, final, cuando se establece, Fíjate al final. a 84.75. Y capaz que si seguís, sí. Sí, un O poquito más. sea, Sí, a eso. 84.8. pero 84.8 ya. Está bien, tiene bueno, está error bien. estacionario. Está bien, tienes claro. Pero, entonces vos decís, ¿qué tiene que ver con lo que vimos? ¿Qué es lo que me cambió? El retardo. ¿Por qué me da todo esto? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Evidentemente, cuando quiero representar un poquito mejor la planta fiel a la realidad, ya el sistema de primer orden no me alcanza porque no me está cumpliendo con las condiciones básicas que yo sé que pasan realmente, como los sobrevalores debido a un retardo. Y ya sé que el sistema de primer orden no me va a servir por todo esto que estamos concluyendo, ¿no? Por todo lo que ya sabemos de propiedades del sistema de primer orden, que no sería este el caso. Entonces, lo que tenemos que hacer de alguna manera es representar este retardo como una función de transferencia también. Digo, porque al fin y al cabo pusimos un bloquecito, ¿no? Y si el bloquecito decimos que es lineal, lo podemos representar como una función de transferencia. Ojo, no quiero decir que el retardo sea algo lineal, sino que lo que vamos a hacer en realidad, a ver, Nico, ponete el diagrama, es que ese subsistema que tenemos ahí adentro, conformado por un retardo y una planta, es aproximarlo lo mejor posible a una linealidad, a un sistema lineal. Entonces, para hacer eso, el retardo debería ser una función de transferencia. Ahora, cualquier función de transferencia que yo agregue, cualquiera, no me voy a meter ahora en discutir qué función de transferencia voy a utilizar para representar ese retardo. Pero me creen, o mejor dicho, me contestarían ustedes, si yo pongo ese retardo como una función de transferencia, cualquiera, ese subsistema va a poder ser representado por una función de transferencia del orden 1.
tengo dos bloques, o sea, dos funciones de transferencia seguidas, a lazo abierto. ¿Cómo las podía unificar? ¿Qué tenía que hacer con esas dos funciones de transferencia? Puede ser que no sea de primer orden porque al multiplicarse te queda más de un polo abajo. Muy bien, exactamente. Más allá de la función de transferencia que utilice para representar el desplazamiento temporal, o sea, este retardo, voy a tener una función de transferencia y la voy a tener que multiplicar por la preexistente de la planta. Y si yo considero todo este subsistema como mi planta, ahora mi planta necesariamente no va a ser de primer orden. Va a ser de orden 2, que es el siguiente, o mayor. Depende de la función de transferencia que utilice para el retardo. ¿Por qué? Porque como dijo el compañero, si yo agrego una función de transferencia y la quiero juntar para representar a los dos bloques como uno solo, que se hace mediante la multiplicación porque son dos bloques que están en serie, los denominadores de la función de transferencia se van a multiplicar. Porque voy a estar haciendo una multiplicación numerador con numerador, denominador con denominador. Si tengo un polo en la función de transferencia de la planta y ahora le agrego otro polo más, el resultado de la multiplicación va a ser dos polos. O sea, voy a tener una función de transferencia de orden 2. Y si le agrego un tercero, voy a tener una función de transferencia de orden 3. Entonces, algo ya me dice que estas propiedades que vimos, esta respuesta que vimos recién, es propia ya a un sistema de un orden 2 o mayor. No de uno de primero. El retardo fue el disparador, digamos, que nos llevó a ver eso. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que empezar a analizar ahora, que no sé si lo querés arrancar ahora, Guille, o querés que lo arranque, digo, pero hoy o la clase que viene. No, vamos a la clase que viene. Igual sí veamos algunas cosas de esto. O sea, Es la lo que función de segundo vamos a ver orden. la clase que Se quería viene, cerrar, sí. claro, es el modelo de segundo orden. Pero ya no nos queda mucho tiempo, no tiene sentido arrancar ahora. Pero ya que estamos con esto, sí estaría bueno ver algunas cosas más de esto que vimos, así que va a ayudar también a la clase que viene. Dos cosas quería destacar. Primero, ¿me puedes mostrar, Nico, el gráfico? Sí. ¿Se acuerdan? Miren, yo acá tengo la tabla que hicimos la vez pasada, el Cube 5 con K500, que se había dado un tiempo de establecimiento de 26 segundos o de 200, según si se consideraba o no la saturación. Acá no está considerada la saturación, ¿no? Sin embargo, a ver, fíjate, a ver, tiempo de establecimiento, ¿no? Estás en 85 grados, era, ¿no? Sí, prácticamente. 85. O sea, un tema sería, en este gráfico de arriba, ¿cuánto sería el tiempo de establecimiento del 5%? O sea, tendríamos que considerar 85 más menos 5%. O sea, sería 85. Uno sería 89 grados de un sentido. Y 85 por punto 95 da 81 grados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la pregunta sería, ¿a partir de qué momento la señal de salida está entre los 81 y 89 grados? ¿Te podés fijar eso en el gráfico, Nico? Sí. A ver. ...81 y... claro, 90 y... ¿Qué otro valor era? 81 y... Para que haga de vuelta la cuenta. 89. Bueno, 81 y 89. más o menos por ahí. Claro. Ahí, sí. Ahí. Es el más de la derecha. ¿Qué tiempo dice ahí? El de 89 dice 411,7. Claro. Y el Fíjense que rápidamente la pava llegó a los 80 grados
a los 90, pero se pasó de largo y después bajó, y después volvió a subir. El tiempo de establecimiento no es la primera vez que pasa y llega a esa temperatura, es una vez que está dentro de ese margen. O sea que teniendo en cuenta el retardo, nos dio mucho más grande esto, ¿no? ¿Se Sí, entiende había dado el más grande. número que estamos sacando acá? Sí, sí. O sea, este es un tiempo que es, o sea, en un sistema de control el tiempo de establecimiento es muy importante porque si yo quiero llegar a determinado valor, a veces me interesa simplemente que pase una vez por ahí, listo. Por ejemplo, si yo estoy con una impresora y tengo que imprimir en determinado punto, en el momento que pasa por ahí tiro el chorro de tinta y ya está. No me importa que se pase de largo después. O una máquina de escribir, qué sé yo, no sé, lo que quieran. Pero hay otras cosas, o por lo general vos necesitas que se establezca en determinado valor, por ejemplo, establecer la posición, no sé, de un brazo de un robot, vamos a decir, para hacer una operación específica. Vos te vas a contar a partir del momento que sabés que se quedó ahí. Puede ser que antes de llegar ahí oscile un poquito hasta llegar, como esa señal que se muestra ahí. Pero por eso es tan importante el tiempo de establecimiento, ¿no? Y todo ese sobrepico que tiene no suele ser algo muy alentador. Este sería un primer tema, porque hasta el momento para nosotros el tiempo de establecimiento era simplemente el momento en que llegaba al 95% casi, porque no teníamos el efecto este del sobrevalor. Ahora, teniendo este efecto del sobrevalor, nuestro tiempo de establecimiento tenemos que tener presente que a veces se puede pasar del valor por un 5%. Bueno, entonces es importante eso. Lo otro, ya que estamos, hagamos la simulación con la saturación. Ok. ¿No? Esta simulación que hicimos recién se puede hacer con el script, cuando veamos cómo modelizar el retardo ese que está ahí adentro. Lo de la saturación ya es un poco más complicado. Vas a tener que correrlo a la izquierda. Sí, no, lo tengo que meter en el medio. Voy a tener que borrar el cable. Ahí tenés que borrar eso. Ahí está. Ahí. Listo. Y bueno, y acá hay que poner los límites. Sí, el de arriba era 2025, ¿no? Ah, sí. Y el de abajo 0. Y el de la potencia. Claro, exactamente. Bueno, ahí a ver. Pasa. Simulografía. Ahí está. Ahí está. Ah, mirá. Bueno. Fíjense. Esto es como mucho más parecido a la realidad. Si yo tuviera la pava eléctrica con este tipo de control. Me paso efectivamente. ¿Por cuánto se pasa? Llega también a los 95, ¿no? Llega a 88. Llega a 88. Y acá sí ya llega al valor de anterior, 84,7. Fíjense que se pasa la primera parte, está todo saturando. Y después, como se pasó tanto, se queda apagado un tiempo. Y después, a partir de ese momento que se vuelve a encender, ahí se parece a la figura anterior, ¿no? Todo ese periodo. Claro, sí. Y ahí es un pequeño momento en que la temperatura de salida oscila un poquito alrededor del valor al que quiere llegar. Bueno, esta figura es cualitativamente como la que podríamos ver en un control proporcional en la pava eléctrica. La diferencia va a estar en que en realidad el retardo que introducimos en el Xcos es una simplificación del funcionamiento de la pava, pero de todas maneras se acerca bastante bien, les digo. Pero bueno, hemos ido haciendo una aproximación sucesiva a nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo de la realidad, mejor dicho. Bueno, no sé, me parece que con esto estamos, Juan, por hoy.
Sí, por 15 minutos. No nos da para empezar con el otro tema. Seguirá Lo seguiremos el lunes que viene, no hay el problema. jueves, porque el lunes es feriado. Bueno, no, sí, está bien. El jueves no era la... A ver, pará. ¿Qué jueves estamos? Jueves que viene. Jueves que viene es 14, parte asincrónica. Claro, Al después final de sería la parte clase, así sincrónica. que... Sí, se presenta el jueves. Después se empieza con la parte asincrónica del parcial. Y el lunes Sí, y parcial y yo lo les diría retomaremos el otro que, jueves. claro, les diría que hagan todas las tareas que les quedaban pendientes, de manera tal que el jueves que viene se puede también hacer una consulta de todo lo que haya quedado picando. Y lo único, a ver, le queda el grupo 42 que quedaron con el informe. ¿Saben más o menos cómo armarlo? ¿Están completamente perdidos o tienen dudas puntuales? ¿Qué dice el grupo 42? ¿O no lo analizaron demasiado todavía? ¿Nadie quiere actuar como representante del grupo? Ahí está, no lo analizaron. No, el parcial es individual, por favor. Los trabajos estos son grupales. Bueno, tienen el enunciado del informe lo tienen, en gran medida es reproducir las cosas que hicimos en clase, lo que se han ido haciendo y sistematizar un poco en realidad lo que hemos ido hablando. Manden mensaje por el grupo, por el foro, por el campus, quiero decir, en cuanto al informe para acelerarlo. Y no sé qué más. El grupo 3, les dejé ahí un comentario en la pizarra de control proporcional. ¿Esta es? Mírenlo después. O si quieren, mírenlo ahora y le... A ver, grupo 3. Sí, Juan, el resto. Porque lo que vi ahí... El error estaba estacionario cuando consideraban la saturación. Por lo que veo, les dio demasiado chiquito. Sí, me parece que estás vos solo. No sé, si tenés la simulación, te digo a ver el problema y lo vemos. O no sé si es que simplemente no actualizaron la pizarra. ¿No? Esto de acá. Bueno. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Por primera vez terminamos 10 minutos antes. Todo un logro. Bueno, sí, por mí estoy. Y de Todo momento bien, ¿no? todo ok. Sí, todo en orden. Bueno, aprovechen el fin de semana largo. No se les ocurra irse de vacaciones a ningún lado. No está permitido. Se tiene que quedar estudiando y haciendo No. todas las tareas pendientes. Cancelaré el viaje entonces. Bueno, muy bien, me parece. Esa es la actitud. Sí. Bueno, nos veremos próximamente entonces. Dale, profe, nos vemos el jueves. Dale, Buen fin de... nos vemos para la Nos próxima. vemos. Chau, Buen fin chau. de. Chao, chao, chao.